¿Son estos los tiempos finales? No creo que sea esto el Podríamos final. en realidad llamar a esta época, porque realmente es una época, no es tomar solo un esta evento. pausa como una oportunidad para reevaluar. Sean bienvenidos a la comunidad virtual de servidores, una expresión de servicio más que Misiones Globales Shalom facilita. Acompañamiento, oración, fortalecimiento de las capacidades ministeriales, inspiración y la canalización de conexiones a pastores, iglesias y otros servidores que están inmersos en la misión de Dios en sus contextos. Puedes escribir al sitio web www.shalomcr.com. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos y todas los que se están sumando a este viernes. Generalmente no tenemos conferencias los días viernes, pero bueno, hoy Dios nos permite hacerlo de esta manera. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estamos ya a minutos de salir por las plataformas de las redes sociales, como también por este grupo más íntimo que vamos a tener en esta tarde. Ya en breve estaremos con ustedes. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Bueno, buenas noches tengan todos y tengan todas. Les damos la bienvenida a este espacio que se llama la Comunidad Virtual de Servidores. Para cada uno que ya conoce de este espacio, gracias por seguir fiel a nuestras transmisiones, a lo que hacemos por amor y de manera gratuita. Si esta es su primera vez aquí con nosotros, le damos la bienvenida. Este es un espacio virtual que obedece a toda una historia de más de 10 años que nuestra organización Comunidad Cristiana Shalom aquí en las faldas de Volcán Poás ha facilitado con conferencias de alto perfil teológico, inspiracional, con el fin de ver a la iglesia y siendo la sal y la luz de su comunidad. Entonces, este año tuvimos que transicionar a esta modalidad virtual y razón por la cual hoy tenemos un grupo de pastores de 26 naciones, alrededor de 380 pastores y sigue creciendo. Esto lo hacemos con muchísimo amor y muchísima pasión para bendecir lo que Dios está haciendo en tu vida a través de usted, en su iglesia, en su comunidad. Seguimos creyendo, somos defensores de que el evangelio tiene el poder y tiene los elementos en su esencia capaces de transformar cualquier realidad, independientemente del contexto donde usted es su iglesia, independientemente en cualquier lugar, el evangelio tiene el poder de transformar todas las cosas, entendiendo, por supuesto, que la misión se cumple en el poder del Espíritu Santo. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros de diferentes lugares. Ya nos están saludando desde México, desde El Salvador, desde Guatemala. Ven qué bien, muchísimas gracias. Pues bien, hoy me honra mucho el Señor con tener a las personas que tengo aquí conmigo, gente de mucho peregrinaje espiritual, de ministerial, con vasta experiencia. Les he invitado porque reconocemos de su capacidad, de su trayectoria, de su testimonio, como también considero que tienen mucho que aportar con relación a lo que hoy está sucediendo en América Latina con relación a la iglesia. En nuestras publicidades que transmitimos en varios escenarios, compartimos con ustedes un artículo que salió en donde se dice, dentro de muchas cosas, que muchas de las iglesias o estiman un porcentaje X de las iglesias van a desaparecer post pandemia. Esto obedece en gran medida a la desconexión, a la falta de congregarse, a la pérdida de fe y otros valores que apunta el artículo que pueden afectar a la membresía de nuestras iglesias y que al final eso dé como resultado que la iglesia se cierre.
Las personas que voy a presentar a continuación tienen muchísimo que decir. Entonces, vamos a ir caminando en función de esta entrevista y este conversatorio. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, vaya anotándola ahí, que vamos a tener un espacio para que usted pueda interactuar con nuestros invitados. Vamos a hablar acerca de la opinión de ellos con relación al artículo, cómo miran ellos, cuál es su termómetro de medición con relación a las iglesias a las cuales sirven. ¿Cuáles serían unos consejos prácticos que nos pueden dar a nosotros, los que estamos aprendiendo a hacer iglesia, para no llegar a una situación como esa, de ver nuestra iglesia cerrada? Como también vamos a hablar acerca de, y si volvemos al templo, ¿será acaso necesario hacer una resignificación del templo y el objetivo del templo? Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para todo esto. Yo quiero presentarles, voy a citar a cada uno de ellos y luego cada uno va a tener espacio para hablar. Quiero presentar también a la hermana, a la pastora Noemí Márquez. Ella es de México, especialista en asuntos religiosos, es asesora jurídica de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, apoderada legal nacional del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en México, titular del despacho corporativo Shekinah, es conferencista y tallerista. Hoy la hermana Noemí está con nosotros. También aquí de Tiquicia, de Costa Rica, un pastor con muchísima trayectoria, el pastor Ricardo Castillo, superintendente de las asambleas de Dios en Costa Rica, reelecto por 3 periodos consecutivos, puesto que está desempeñando hasta el día de hoy. En marzo del 2014 fue electo como presidente de la Fraternidad Hispana Mundial de las Asambleas de Dios. El pastor Hiram Harris, a quien conocí personalmente hace un tiempo atrás y se ganó todo mi cariño, mi respeto y mi admiración, está pastoreando actualmente el Centro Cristiano La Puerta Abierta, es el presidente de Agay, Panamá. En el pasado sirvió en varios periodos en la Junta Directiva de la Alianza Evangélica de Panamá, aquí desde Panamá. Y también el pastor Jaime Lázaro está casado con Patricia desde hace más de 30 años, con quien tiene 3 hijos, Caleb, Daniela y Miriam, y creo que abuelito también, me faltó el dato acá. En el 2000 fundó el periódico El Inter. En el 2008, con su esposa, iniciaron una iglesia en Colorado, los Estados Unidos. Volvió a California, como me contaba un día de estos, inspirado por Dios, para obtener su maestría en el Seminario Teológico Fuller. Actualmente es codirector de Cíclica y acaba de iniciar una nueva iglesia. ¡Wow! ¡Qué calidad de gente Dios nos ha permitido estar hoy con ustedes! ¿Por qué? Porque queremos hablar de eso. Así es que sin más preámbulos, vamos a entrar al tema. Hemos presentado a cada uno de nuestros invitados, la pastora Noemí, Jaime Lázaro, el pastor Hiram Harris y el pastor Ricardo Castillo. En primer lugar, quisiera preguntarles, hermanos, ¿cómo valoran el hoy de la iglesia en tiempos de COVID-19? Pastora Noemí. Sí, pues muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos y a todas las que nos escuchan. Para poder entrar a poder emitir una opinión, quisiera poder decirles muy rápidamente, describirles cómo es la situación de los templos, de las iglesias, de las agrupaciones religiosas, de las asociaciones religiosas en nuestro país, para que podamos tener un contexto, un panorama general y podamos hablar y poder cuantificar y poder hablar de estadísticas en primer lugar. Quiero decirles que en nuestro país, en México, a partir de las reformas del 92, obtuvieron las iglesias personalidad jurídica. Y a partir de ahí se resultó obligatorio que cada iglesia, cada asociación pudiera tramitar y obtener su registro constitutivo ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas. De ahí es que se puede tener una estadística para cuantificar cuántas iglesias existen en México, por ejemplo. Sin embargo, esta situación no ha podido aterrizar aún en nuestro país. De acuerdo a la Dirección
General de Asociaciones Religiosas, existen en México registradas actualmente solo 9,558 asociaciones religiosas. Pero hablar de asociación religiosa es hablar de un número no es muy veraz esta información. Por ejemplo, Asambleas de Dios tiene un solo registro constitutivo, sin embargo, ellos tienen entre misiones e iglesias 6,654 iglesias en nuestro país, en México. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay muchísimas iglesias, pero que no hay una forma de cuantificarlas. Muchas iglesias. En cada colonia hay 1, 2, 3, 4, 10, pero no hay forma de cuantificarlas. Si nos vamos a las estadísticas que maneja el gobierno federal, podemos tal vez tener una idea de cuántas iglesias hay porque hay registrados ministros de culto. En este momento hay registrados 98,786 ministros de culto. Entonces, aproximadamente si hacemos un ejercicio, hay 10,000 ministros de culto. Si hay 10,000 iglesias y cada iglesia tiene 100 personas, estamos hablando solo de 10 millones de personas. Bueno, 10 millones de personas en este momento no están asistiendo a ninguna iglesia. Es una forma, es el único ejercicio que encuentro para poder hacer una cuantificación de iglesias, porque para hablar de estadísticas de 1 a 5 que van a cerrar, tenemos que saber cuántas iglesias hay. De otra manera, no podemos cuantificar ni sacar estadísticas. Entonces, en términos muy generales, por eso hago este ejercicio para decirle, ok, si hay 10,000 ministros de culto, cada uno tiene 100 y me voy cortita porque hay iglesias muy grandes, muy fuertes. Hay 10 millones de personas que no están asistiendo a las iglesias. En nuestro país hay muchísimas iglesias evangélicas concentradas en su mayoría en el estado de Chiapas, en Tabasco, que son zonas indígenas. Entonces, el poder decir que después de esta pandemia van a cerrarse un número indeterminado de templos, en mi particular punto de vista, no pudiera darse esa situación, no pudiera cuantificarse. ¿Por qué? Por lo que ya he dicho, no hay forma de saber de manera precisa cuántas iglesias existen en México. Y las estadísticas que puedo sacar es en base a un aproximado nada más. Entonces, si bien es cierto que sí ha afectado muchísimo porque el pastor encargado de una iglesia, en base a una vocación que siente, en un llamado al servicio, ¿verdad? Deja todo y se dedica a la obra. Al cerrarse los templos, que es hasta antes de la pandemia, es la única forma de servir, pues es en un templo abierto, dando servicios de culto público, ¿verdad? Entonces, lo cierran, se ordena por parte de la Secretaría de Salud el cierre para evitar este contagio. Y entonces el pastorado dice, bueno, ¿y ahora qué hago, verdad? Y entonces empiezan los problemas. Sin embargo, considero que la mayoría en nuestro país sí ha permanecido activo, la mayoría. Yo creo que un 70% ha permanecido activo, ya sea por los medios digitales o ya sea... ellos en muchas comunidades no han dejado de hacer servicios, como Oaxaca, que es uno de los estados en algunos municipios que se denominaron los municipios de la esperanza, porque no habían llegado muchos casos o ningún caso de COVID. Entonces, hay muchas comunidades indígenas que ellos siguieron trabajando y siguieron recibiendo, bueno, pues el mensaje de alguna manera. Ellos, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, tienen estaciones de radio y por la radio ellos han seguido con sus mensajes y llegando de un mensaje. En las ciudades ha sido diferente porque dado la situación económica, pues muchos sí, templos, efectivamente, los inmuebles
que se rentaban, por ejemplo, tuvieron que cerrar y entregar, ¿verdad? Porque pues era muy difícil estar sosteniendo el costo operativo que implica tener abiertas las instalaciones y demás. Sin embargo, siento que en la mayoría de las iglesias, tanto ubicadas en zonas indígenas, en zonas rurales, semirurales y urbanas, considero que el porcentaje que se maneja en estas estadísticas no pudiera aplicarse, porque hay, en el caso de las comunidades indígenas, Pastor Roy, yo he observado, porque he estado en los Altos de Chiapas, por ejemplo, la fe de las personas es impresionante. Ellos con pandemia, sin pandemia, están ahí, tal vez con más restricciones, con más orden, etcétera, pero siento que ellos, la fe de ellos ha sido como muy fuerte y ha seguido dándose en estas comunidades. En las ciudades no ha sido así porque ha sido obligatorio los cierres. Y siento yo que en este momento hay dos cosas a las que se enfrenta el pastorado en general. La primera es, tiene que buscar la forma de actualizar para subsistir. Ha seguido buscando alternativas. Aquí ha buscado alternativas de mandar sus mensajes, de grabarlos, etcétera, de llamar por teléfono, han habido muchas cosas que se han hecho. Pero la segunda cosa creo que es la determinante, es una confrontación a sí mismo para descubrir su verdadera vocación. Si el llamado es en realidad una voz de Dios o es un deseo estrictamente humano. Porque lo hemos visto en el ir y venir, lo he visto en el país. Yo he trabajado también en la Dirección General de Asuntos Religiosos y también he visto cómo muchos solamente han estado ahí por cuestión de liderazgo o de ser jefe o otras cuestiones estrictamente humanas. Por eso digo que en esta situación hay dos cosas en las que se van a confrontar el pastorado. Una, en que es necesario actualizarse para no morir. Que la iglesia tiene que seguir. El pastorado tiene que seguir actualizándose. Si nosotros como abogados no nos actualizamos, pues tendemos a que las personas que nos contratan pues nos digan adiós y muchas gracias. Y lo otro es que tiene que ser nuestra verdadera vocación. Si amamos lo que hacemos, pastores, entonces necesitamos nosotros tener ese descubrimiento, si es nuestra vocación o solo fue algo porque pues ya no me quedaban más y tenía que ser pastor y por eso me fui a una iglesia, ¿verdad? Porque muchísimo. En este país, en México, se da muchísimo, de verdad. He estado en situaciones de abuso increíble de pastores que solo están por tener un reconocimiento, ya sea humano, económico, etcétera, ¿no? Entonces, yo considero que aquí es donde se va a ver si tu llamado es real, y si es tu llamado real, pues entonces tú vas a aprender, tú te vas a buscar alternativas y tú vas a subsistir, porque la mano de Dios es primero, porque es tu llamado. Pero creo que es muy difícil cuantificar, dada esta situación que le comento aquí en este país, en México. Muchísimas gracias, de verdad, qué nutrida su primera participación con todos estos balances, y debo rescatar de lo que acabas de plantear, Pastora Noemí, de que consideras que la iglesia, muy a pesar de lo que está pasando, va a lograr permanecer. ¿Cómo están las cosas allá por Panamá, Pastor Hiram Harris? ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando en Panamá? Sí, fíjate, gracias y saludos a todos nuestros amigos y pastores que están conectados. Panamá, al igual que todos los países, no ha escapado de esta crisis. Y de hecho, al igual que ha habido un colapso a nivel, un detenimiento generalizado de toda actividad,
la iglesia no se ha visto exenta de ello. Pero quiero referirme, fíjate, al sentido de la encuesta que enviaste, que hace como el tópico de nuestro estudio esta noche, y es que se menciona que 1 de cada 5 iglesias podrían no sobrevivir a la pandemia. Yo envié esta consulta a pastores amigos en Panamá y quería escuchar sus opiniones. Y todos coincidieron en algo, y coincidimos en algo. En la medida que entendamos la misión y la naturaleza de la iglesia como cuerpo de Cristo, su esencia, ella va a prevalecer. En la medida que entendamos a la iglesia como una organización, entonces nos veremos en graves problemas. Y fíjate, aquí en la entrevista que se hace por parte de la encuestadora Barna, y para aquellos que están con nosotros, también se les envió esta encuesta donde presentaban 2 opiniones que quiero mencionar de forma breve. La encuesta mostraba que la confianza de los propios pastores de que sus iglesias superarían la pandemia, al principio era un 70%, pero la confianza disminuyó a un 58%. Estamos hablando que desde los propios pastores están ellos percibiendo un pesar o un dolor o una preocupación de que las iglesias puedan subsistir. Se habla de un periodo de 18 meses posterior al final de la pandemia, llamada pospandemia, pero el tema es que todavía estamos envueltos en pandemia. Así que no sabemos a partir de cuándo empezaríamos a contar los 18 meses. Y lo segundo que también llama la atención en el estudio es que las iglesias que han abierto sus puertas, se menciona que los miembros de las congregaciones han encontrado que las relaciones que ellos pensaban que eran mucho más profundas, realmente no resultaron ser tan profundas. Esto hace que nos preguntemos nosotros como pastores. Número 1, ¿cuál es nuestro concepto acerca de la iglesia? La pastora Noemí mencionaba si estamos respondiendo a un llamado genuino de Dios o estamos nosotros tomando una posición de ejercicio ministerial para satisfacer algunas de nuestras necesidades muy personales o muy íntimas de posición, de liderazgo, de poder, o realmente estamos respondiendo a un llamado que viene de parte de Dios y estamos entendiendo cuál es la misión, la visión y la naturaleza de la iglesia. Lo que decía la pastora Noemí, es interesante. Nosotros como creyentes, como hombres y mujeres bibliocéntricos y cristocéntricos, entendemos la naturaleza de la iglesia. Ella es militante, victoriosa, con autoridad, con poder. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Pero cuando hablamos de constituirnos como organización en los países, debemos cumplir determinados requisitos para efectos de que las autoridades locales nos den el reconocimiento en términos de personería jurídica y demás. Así que, de una manera u otra, la iglesia funciona en una doble naturaleza. La naturaleza como organismo, pero también la naturaleza como organización. Como organismo somos el cuerpo de Cristo. Como organización somos asociaciones, fundaciones, entidades que legalmente cumplen requisitos y que en un momento determinado toda la operación y la dinámica ministerial tiene un alto componente organizacional, administrativo, que requiere recursos, requiere finanzas, requiere estrategias administrativas, y el colapso presente de la pandemia ha traído algún efecto en el orden financiero que de una forma u otra también puede incidir en el ejercicio o nuestra visión de la iglesia. Me decía un pastor amigo, en provincia conozco solamente de una sola iglesia que cerró su local por falta de recursos, pero sigue siendo iglesia. Y este es el gran desafío y que más adelante veremos, Roy, que mencionaste, cómo nosotros estamos dirigiendo nuestro ejercicio ministerial si solamente es alrededor del templo, estructura, funcionamiento
Y creo que hay un alto componente de organización en nuestras estructuras y podemos estar nosotros perdiendo de vista cuál es la visión y cuál es la naturaleza de la iglesia, porque luego en el estudio de Barna también mencionan de manera interesante una congregación de 112 miembros que pensó y dijo, no tenemos forma de sostenernos, no hay manera de subsistir, pero Dios le habló en un sueño al pastor y le dijo, alimenta a la gente. Así que imagínense, hermanos que están aquí esta noche, una iglesia de 112 miembros ha alimentado durante la pandemia a 140,000 personas. ¿Qué encontramos nosotros ahí? Encontramos una persona que tiene una visión, una misión y entendimiento claro de cuál es la naturaleza de la iglesia, que no es una organización, sino que es un organismo, un cuerpo vivo que se mueve, que se desplaza y que no se ha olvidado de quién le llamó y de quién está detrás, por delante, por encima, guardando la vida de su iglesia. Así que es interesante ver que este reporte nos presenta de pronto unos números que pastores amigos me decían, increíble Irán, ese número me está preocupando. Por otro lado, 3,000 iglesias promedio en Panamá que administra o que le da cobertura a la Alianza Evangélica de Panamá. Estamos hablando de un 20% de creyentes evangélicos a nivel del país. Las iglesias están cerradas desde el 15 de marzo, que empezó la cuarentena y los toques de queda en Panamá. Todavía siguen cerradas las iglesias los días domingo porque hay cuarentena, pero la iglesia, de forma increíble, ha seguido siendo iglesia, haciendo iglesia, reinventándose, no cambiando el mensaje, porque un principio que hemos aprendido, que recordará Pastor Ricardo Castillo, en la cumbre de liderazgo, el Pastor Choco dijo, el mensaje es sagrado, los métodos no son sagrados. Así que sin cambiar el mensaje, sin cambiar la esencia de qué es la iglesia, quién es la iglesia, ella ha tenido que reinventarse, así como los comercios, se dice que el comercio que no ha entrado a la virtualidad va a desaparecer. Esto entonces es un sacudimiento, le llamo yo a esto de forma general, y Hebreos 12:27 escribí sobre eso en un momento. Este ha sido un sacudimiento muy especial a la iglesia, a los pastores, y por eso es tiempo, pastores, que estamos hoy aquí, con todo respeto, nosotros prestar oídos finos a lo que Dios nos está hablando, porque podemos perder de vista la esencia de ser iglesia y simplemente convertirnos en organizaciones que cumplimos requisitos, que tenemos responsabilidades de planilla y demás, de contratos, negociaciones comerciales, alquileres, hipotecas, y que nos pueden mover del cuál es la visión, la misión de quién es la iglesia. En su momento, cuando lleguemos, solamente les quiero adelantar, por decir algo, no se pierda lo que viene más adelante. Queremos hablar de la manera en que el Señor nos está trayendo memoria, si hemos aplicado o no el principio de José en nuestras administraciones eclesiásticas. Las vacas gordas y las vacas flacas. Podemos hablar más adelante de eso. Qué bien, gracias, qué rico, qué nutrido. Espero que usted que esté ahí, pastor, mira, aquí tenemos 85, creo, en redes sociales tenemos más. Gracias, qué bueno. Nos alegra muchísimo. Mire, por aquí alguien dice, el problema es si en nuestra visión es templo céntrica y dependemos exclusivamente de las actividades exclusivas del edificio. De eso vamos a hablar. Me gusta que en las dos primeras apreciaciones estamos como mezclando, y lo digo positivamente, la realidad de la iglesia, y como que poco a poco nos acentuamos en la razón medular del por qué y para qué existe la iglesia. Pastor Ricardo Castillo, diriges la organización o la denominación más grande de este país. Costa Rica habla alrededor de 4,000 y resto de iglesias. La gran mayoría pues la preside la organización que usted
lidera junto a otros Asambleas de Dios, como también La Voz de Hispanoamérica. Déjenos saber su punto de vista, Pastor Ricardo. ¿Cómo estás mirando la situación de las iglesias, no solamente de Asambleas de Dios, sino también desde una perspectiva nacional y latinoamericana? Bueno, primeramente agradecer esta gran oportunidad. Gracias, Roy, por tener la visión de ponernos a conversar sobre asuntos que tienen que ver con el futuro de la iglesia. Saludar a cada uno de mis compañeros, pastores, pastoras. Un abrazo a todos y ánimo. No nos vamos a quedar aquí. Vamos a ir hacia adelante. Bueno, yo creo que tanto la hermana Noemí como Irán han manifestado, reflejado algunas cosas interesantes. La verdadera iglesia de Jesucristo fue diseñada indestructible e irresistible. Vamos a partir de ese principio. Así que este es un tiempo como lo que dijo Pablo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y este es el tiempo. No estamos en ese momento, pero hago la comparación donde está puesto a prueba si es heno, madera, hojarasca, o plata, oro, piedras preciosas. Cada comunidad de fe está siendo en este tiempo probada. Algunos han hablado de algunas variables de por qué se van a cerrar iglesias, algunas que no tienen local propio, que no tienen recursos, los recursos se han agotado, etcétera, etcétera. Pero yo voy más allá. Voy a la visión de Jesucristo de la iglesia. La iglesia históricamente ha pasado por diversas situaciones. Y yo creo que más bien esta cuarentena larga ha sido un tiempo para reflexionar acerca de nuestra eclesiología, para reflexionar acerca de nuestra misionología y reflexionar acerca de nuestra neumatología. El Espíritu Santo es el artífice de cada movimiento de la iglesia. La iglesia fue diseñada como un movimiento y fue un movimiento dinámico que no iba a estar circunscrito a la complacencia del Estado. Iba a ser un movimiento clandestino que no iba a tener el favor de las leyes y por lo tanto fue diseñada a prueba de todo. La verdadera iglesia de Jesucristo ha sido diseñada para sobrevivir en extremos. Y es la razón que cuando la iglesia que está en Jerusalén tiene la gran persecución, la iglesia nuevamente se reinventa. Y en esa reinvención, la iglesia, en vez de disminuir por la persecución, porque la Biblia dice que fue una gran persecución, dice que la iglesia se aumentó, creció, se desarrolló, se extendió. Entonces, los momentos difíciles siempre han sido favorables para la iglesia. Probablemente, como decía nuestra hermana Noemí, este es un tiempo donde se ponen de manifiestas las motivaciones, las verdaderas motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y hacia dónde vamos? Y por otro lado, rescatar ese organismo viviente, que de alguna manera sigue desarrollándose, multiplicándose
reproduciéndose. Entonces yo quiero ver este tiempo que viene con esperanza. Yo creo que los que tienen un verdadero llamado van a saber superar este momento crítico. Y aun cuando no tuvieran edificios, porque dichosamente Jesús nunca estableció la iglesia sobre edificios. Él estableció la iglesia como un movimiento de una comunidad relevante, trascendente y pertinente. Las iglesias que tengan relevancia, pertinencia y trascendencia serán las iglesias que prevalecerán no solamente en esta crisis, sino en las que vengan. Porque precisamente alguien dijo una vez, si tu iglesia desapareciera, ¿la extrañaría tu comunidad? Entonces yo quiero decirles, mis amados hermanos y hermanas, que Dios está en el control de todo. Y si lo que verdaderamente nos mueve es el amor y el llamado del Señor, las iglesias se van a reinventar aunque no tengan locales, porque la iglesia no son locales. La iglesia es un movimiento poderoso, indestructible e irresistible. Pastor Ricardo, gracias, y acuño y hago mías las palabras de esa esperanza de la cual hablas, y más allá de ver a la iglesia en esa dimensión, a ver, profética, dicha por Jesús, ¿no? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Creo que también este tiempo está siendo pedagógico para la iglesia. Está siendo esta metodología del COVID se está convirtiendo en algo que nos da la oportunidad pedagógicamente de revisarnos, de ver cómo estamos para poder seguir sirviendo. Pastor, querido Jaime, desde tu experiencia ya en los Estados Unidos, con tantas relaciones que tienes, sirves a través de la iglesia presbiteriana, pero también sirves a una gran cantidad de iglesias en el país. También danos tu opinión acerca de la iglesia. Estamos a las 6:40, todavía nos quedan unos 40 minutos de viaje y nos quedan varias preguntas importantes. Gracias. Gracias, Roy, gracias. Y estoy bastante fascinado con la opinión de mis colegas, y ya sabes, las opiniones de ellos lo hacen a uno recorrer por versículos de la palabra y por experiencias y por vivencias. Pero lo que vino a mi mente y quería compartir con ustedes es que era el año 300 y algo cuando Constantino oficializó el cristianismo, y entonces estaban corriendo desesperados, tanto él como la mamá que invirtió tanto dinero en estos templos suntuosos, y estos sacerdotes tratando de formar a los nuevos creyentes de un modo ya oficial. Entonces, era el momento de enseñar acerca de Jesús, y no sabían cómo enseñar el dar la otra mejilla, el caminar la mía extra, el amar al enemigo, porque ¿cómo iba a enseñar el imperio acerca de estos actos de Jesús? Entonces empezaron a enseñar a los creyentes de que eso era para tu vida íntima, eso era para el clero, o también eso era para una vida venidera. Entonces empezaron a enseñar a los creyentes desde entonces a respetar y adorar a Jesús sin necesidad de imitarlo ni de seguirlo. Lo voy a repetir. Empezaron a enseñar a respetar y adorar a Jesús sin necesidad de imitarlo ni de seguirlo. Y desde entonces nosotros hemos heredado esa influencia constantiniana hasta ahora, por los siglos. Y esa ha sido un área débil de la iglesia en general. Cuando digo la iglesia, hablo de la iglesia en general. Entonces llega el COVID, como cualquier ser humano, nos llega, nos contagiamos, nos infectamos, y nos afecta esa área que está mal, mis pulmones, mi corazón, etcétera. Llega el COVID y toca a la iglesia y afecta esas áreas débiles, esas áreas que no han estado funcionando bien. Y podríamos hacer una lista de esas áreas que no funcionaban bien, pero
tal vez puedo rescatar el hecho y hablo de Estados Unidos, de ser una iglesia pasiva, enfocada nomás en el mantenimiento de estos adultos que estoy pastoreando. Entonces, pues estos adultos no se pueden reunir ahora, ¿no? O estoy dedicado a cosas que son muy constantinianas. Ven aquí, entra aquí, llega aquí, solo hacia adentro y nada hacia afuera. Entonces, yo creo que las iglesias que realmente van a salir florecientes de esto son las iglesias que han estado trabajando hacia la comunidad y en la comunidad, enseñando que Jesús no vive el domingo en el santuario, sino que Jesús camina con ellos en todo tiempo y a cada instante. Entonces, en ese sentido es que, por ejemplo, hay un grupo de una organización X que están hablando que van a cerrar el 50% de sus iglesias. Entonces, lo del uno de cada 5 iglesias, que es el 20%, que dice Barna, yo creo que puede ser muy conservador, porque va a haber grupos que van a perder a un porcentaje mucho mayor. Indudablemente nos hace reflexionar, y esto que acabas de decir, pues también nos catapulta, ¿no?, a pensar en eso, el cierre de la iglesia. En todo lo que cada uno de ustedes ha expresado, se evidencia de manera ciertos pincelazos que nos vuelven a la esencia de la iglesia. Pero aquí tenemos un grupo, casi un centenar de gente, pastores y gente, bueno, que estamos navegando con estas realidades. Posiblemente algunos han dicho, no cerramos y de esta saldremos adelante, y nos acuñamos con, voy a usar un término, con ese triunfalismo de que vamos a salir. Sí, estoy de acuerdo, y ese triunfalismo nos da un cierto gozo, pero si no tenemos, y aquí va la pregunta, si no aprendemos y si no usamos este espacio para usar el término que el pastor Irán decía, reinventarnos, que es un término de lo secular, de lo empresarial, si no hacemos algo, podemos seguir declarando, y los que practican esto, y siendo triunfalistas, y posiblemente la estadística nos golpea. Puntualmente, quisiera que en esto, por favor, queridos invitados especiales, seamos puntuales en esto. ¿Qué consejos le dan ustedes a la pastoral para poder, evitar este cierre? Si se llegara a dar, yo comulgo con mi querido Jaime. Yo soy consultor organizacional para iglesias, y también aquí hay un grupo de iglesias que están considerando seriamente en cerrar y están pidiendo la consultoría al respecto. ¿Qué consejos prácticos le decimos hoy a la pastoral pudieran hacer para evitar ese cierre de funciones? Pastora Noemí, puntualmente, por favor, los 4. Gracias. Ok. Quiero ser muy puntual en esta parte, lo analicé, y mi primera propuesta sería que tu deseo tuyo, tú como pastor, como pastora, que tu deseo sea aprender, sea crecer, que no te impongas ningún temor. Es que no puedo, es que ya a mi edad no puedo con esto, es que ya no puedo aprender, etcétera, ¿no? Que tu deseo sea el aprendizaje continuo. No hay edad, no hay límite, los límites están en tu mente nada más. Creo que Jesucristo fue lo máximo para nosotros, y Él siempre, siempre, siempre estaba aprendiendo, estaba enseñando. Entonces, uno siempre aprende lo que tengas que aprender. Cursos, talleres, Biblia, no lo sé, lo que tengas que aprender. Número 2, y en esto sí quiero ser y hacer un llamado de verdad, así con el corazón en la mano. Aprende a vivir en unidad. Aprende a vivir en unidad. Amo el libro de Juan. De verdad amo la oración última de Jesús. De verdad. En México no hay unidad entre los pastores. Hay mucha rivalidad, hay competencia, y no lo hay. No hay esa unidad
Entonces, yo de verdad bendigo la vida de mis compañeros que están aquí, porque pues dirigir alianzas tan enormes y compartir su conocimiento, su experiencia es para mí una gran bendición. Pero la segunda recomendación es aprende a vivir en unidad. Deja la rivalidad, deja la competencia, busca la unidad. Tú no lo sabes todo. Busca compartir tus experiencias, tus claves, tus secretos, tus opciones. O sea, recibe, sé humilde. Tú no lo sabes todo y nadie se va a reír de ti, al contrario, nos vamos a sentir felices de poder colaborar un poquito, un mucho, no lo sé, todos aprendemos de todos, nadie lo sabe todo. Número 3, contextualízate en los problemas sociales que afectan tu país, que afectan tu ciudad, que afectan tu comunidad, el lugar en donde estás haciendo tu llamado. Por lo menos entérate si tu pastoral está sanando o está enfermando, si estás apoyando o si estás destruyendo. Y quiero dar un ejemplo muy rápido. En México existen porcentajes muy altos de feminicidios. En junio del 2020, las cifras eran 11.3 mujeres asesinadas por día. Y el aumento de la violencia doméstica en estos periodos de pandemia subió hasta el 70%. Muchísimas llamadas de emergencia. Entonces, la pregunta ahí sería, tus mensajes, tu pastoral, tu servicio, ¿qué está haciendo en relación a esta problemática contextual que está dándonos la pandemia? ¿Qué estás haciendo? Tu mensaje, tu iglesia, tu doctrina, lo que tú estás enseñando, ¿está favoreciendo o está empeorando la situación? Creo que todos debemos contextualizarnos, seguir aprendiendo, vivir en unidad con otros que ejercen la misma función que nosotros. Nosotros como iglesia tenemos mucho trabajo. Si nos preocupáramos tan solo en bajar los índices de este ejemplo de violencia, de feminicidios, no te preocuparías si vas a cerrar, vas a abrir o vas a tener cerrado, abierto. O sea, no te preocuparías porque no te daría la mente para poder saber, a ver, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer, no sé, hacer tantas cosas, pero tu pastoral está diciendo que empeorando la situación de las mujeres, a que te conformes, a que te aguantes, a que te peguen, pero pues es la voluntad de Dios, o está siendo liberadora. En este ejemplo solo me centro, pero hay muchos ejemplos más, como adolescentes, jóvenes que están desertando, etcétera, ¿no? Pero nuestra pastoral tiene que ser contextualizada. Urge, no te preocupes si cierras o abres, preocúpate si liberas, si ayudas, si restauras, si apoyas, si sanas, si tu mensaje es de bendición, es de liberación, es para que alguien encuentre la paz. Esas serían mis recomendaciones. Gracias. Exquisito lo que acabas de decir, y es que vamos a llegar a uno de las preguntas, tiene que ver con la resignificación del templo. Si lo resignificamos, el templo, el objetivo del templo, a veces me preocupa que siento a veces que hay una idolatría con el templo, ¿verdad? Una idolatría al templo y con una absoluta separación de la misión de la iglesia. Pero bueno, de eso estamos hablando. Pastor Ricardo, consejos prácticos que le damos a la pastoral que hoy nos está aquí. Consejos prácticos para evitar esto. Gracias, pastora Noemí, magistral. Bueno, para mí esta pandemia ha sido un tiempo interesante, porque de alguna manera hay cosas que tenemos que saber leer, que no estábamos haciendo bien. Y creo que hay 4 cosas que a mí me dejan como enseñanza que le puede servir a usted. Número 1, reconéctese. Este es un tiempo para reconectarse con quien lo llamó. Él tiene los códigos del desarrollo de lo que sigue.
Así que este debe ser un tiempo de una reconexión con Dios. Dios está buscándonos. Probablemente estábamos corriendo mucho y nos ha detenido, nos ha pausado, porque Él quiere que estemos cerca de Él. Número 2, renuévese. Usted no puede seguir igual. No deje que el profesionalismo lo alcance y lo haga usted un ministro, un siervo, una sierva mecánica. Permita que este tiempo sea un tiempo para que cuando usted salga nuevamente a ministrar, vean en usted una persona renovada. Número 3, reinvéntese. Este es un tiempo para aprender nuevas habilidades, para desarrollar nuevas habilidades. Es un tiempo para hacer una reinvención, una reingeniería en nuestro ministerio, en todo lo que nosotros hacemos. Y esta es la oportunidad para rediseñar nuevas estrategias. Y número 4, reenfóquese. Usted solamente fue enviado a hacer dos cosas. Dos cosas que tienen grandes connotaciones. Número 1, gane almas. Y número 2, haga discípulos. Haga discípulos que manifiesten de manera integral el Evangelio de Jesucristo. Vuelva a reenfocarse. Probablemente usted, al igual que yo, estábamos llenos de actividades, pero solo hay dos cosas por las cuales usted y yo seremos evaluados. El sueño de Dios era ver el mundo alcanzado. Dice que Él espera que el mundo proceda al arrepentimiento. Usted y yo debemos de convertirnos en obsesivos evangelizadores. El apóstol Pablo, cuando está terminando su ministerio, le dice a Timoteo en el capítulo 4 de la segunda epístola, le menciona y le dice que lo pone delante de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que predique a tiempo y fuera de tiempo. Yo creo que nosotros la hemos pasado bien. Hemos estado atendiendo cultos, pero no hemos estado haciendo lo que hemos perdido, la pasión por lo que a Dios le apasiona. A Dios le apasiona los perdidos. Y yo creo que Pablo finalmente le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Parece que uno cumple el ministerio cuando hace obra de evangelista. El evangelismo no es un don, no es un llamado. El evangelismo es una imposición divina. Ni siquiera es una elección. Y usted y yo debemos de volver al evangelismo. Y número 2, haga discípulos. La única manera en que la iglesia puede reproducirse y multiplicarse es a través de hombres y mujeres comprometidos con Jesucristo. Tenemos que transicionar del evangelio cultural a un evangelio bíblico. El mundo necesita ver a Jesús a través de nosotros. Básicamente, hermano, esas serían mis aportes. Oye, estamos comiendo rico, estamos comiendo sabroso. Mire, aquí el pastor Luis Ascanio, déjeme ver, sí, pastor Luis Ascanio las escribió en el chat y todavía faltan las de Irán y las de Jaime. ¡Qué bendición! Estamos siendo nutridos, realmente nutridos. Rescato el tema de la unidad, rescato el tema de reconectarnos.
nos bajaron de los aviones a muchos, nos cerraron las agendas, nos quitaron el púlpito, nos quitaron el protagonismo cultural, sacramental. Hoy, dichosamente, ya nosotros no somos los absolutos, ¿no? Los que tenemos que ministrar la cena. Hoy son las mamás divorciadas, los papás en las casas ministrando la palabra de Dios. Gracias, Pastor Ricardo. Este punto, reconectarnos, renovarse, y este otro, reenfocarnos en estas dos matrices del evangelio, la evangelización, y la evangelización sería el tema para otra conferencia que tendríamos que hablarlo. ¿Cómo evangelizar en pospandemia? ¿Verdad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Me decía un pastor a quien le estamos dando una asesoría, que hasta ahora, vea qué cosas, 27 años de ser pastor en una comunidad, y me dice, ¿sabe algo? Hasta ahora conozco mi vecindario y tengo 27 años de estar en ese lugar. Querido Jaime, cuéntenos usted y luego el pastor Irán, puntualmente, ¿qué consejos nos dan a la pastoral? Gracias. Tal vez primero quiero dar gracias a Dios porque la pandemia nos está haciendo uno, ¿verdad? Amén. Sí, y bueno, y yo creo que, ¿cómo diría? Necesitamos salir airosos de la pandemia. Y para esto, otra vez rescato lo que dijo la pastora inicialmente, necesitamos ser uno. Y el ser uno implica muchas cosas, pero nomás rescato uno. El ser uno implica yo preguntar, llamar a mi hermano, colega, pastor, preguntarle, consultarle, porque nos aislamos y nos quedamos en una isla solos y frustrados y no sabemos qué hacer. Yo me he encontrado con pastores a quienes apoyo en su revitalización de su iglesia. Me he encontrado y dice, hermano, no sé qué hacer, no sé cómo usar el Facebook. Le digo, ¿pero por qué? Es que no puedo predicar si no tengo el púlpito adelante, hermano. Entonces llama y pregunta, entonces empezamos a caminar y consulta y luego empieza a explorar y luego se arriesga y está empezando a hacer cosas y ya la gente lo está siguiendo, ya perdió la mitad de su congregación, pero ganó 300 más que lo están siguiendo cada semana. Entonces yo creo que necesitamos explorar y explorar también nuevas o diversas interpretaciones teológicas, si podemos mencionar una teología de migración, teología feminista, teología de liberación, teología verde. Necesitamos usar todas esas herramientas de diversas perspectivas para que al tener esa apertura teológica poder encontrar cuál es la necesidad que puedo cubrir fuera de mi templo. Y eso nos va a ayudar a hacer las cosas de un modo diferente, porque si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a conseguir ningún cambio. El tema de la unidad se las trae. De hecho, en este momento hay una vigilia que hacen, me llama mucho la atención, en Venezuela. Los que saben de Venezuela no tienen esta bendición que tenemos hoy nosotros, de estar en una conferencia de este nivel, en vivo, con los expositores de este calibre. Ellos lo que hacen es que, vea qué interesante, yo tengo que predicar, supongo que a las 9 de la noche, ya mandé mi prédica, pero es en audio, en WhatsApp. Vea qué modalidad. Reúnen a más de 1,100 pastores en WhatsApp. Usted manda la prédica de 20 minutos, se la envían a ellos en la mañana de hoy, ellos la escuchan durante el día y ahora al ser las 8 de la noche, ya están allá, son 2 horas de diferencia, empiezan a nutrirse en 1,000 y resto de pastores de diferentes lugares. ¿Por qué no hacemos posible el sueño de Jesús? Tengo años de estar hablando de esto, de ser una comunidad de iglesias hermanas, para ponerle algún nombre, que hagamos valer lo que la pastora Noemí nos decía, la unidad es, y el pastor Ricardo hablaba, hagamos evangelización. He creído en los últimos años que la iglesia se ha convertido en un campo misionero. Hablamos de la ventana 1040, pero tenemos una iglesia muy lejos del evangelio, que hay que reevangelizarla. Y si queremos hacer buena evangelización, aprendamos a hacer uno. Así es que agarren costarricenses que viven en este país. Los invito a tomar café a nuestro restaurante aquí en Fraijanes. No es publicidad. Pastor Ricardo, por favor, véngase para acá. Nos tomamos fresitas. El pastor Irán ha estado conmigo acá, ¿verdad, pastor? Les damos fresas, cafecitos, tortillas y soñamos con que podemos hacer cosas maravillosas. Pastor Irán, sus consejos.
Sí, creo que ha sido excelente el aporte de la pastora Nemi, de pastor Ricardo y Jaime. Y yo quiero solamente mencionar algo en detalle. Mencionaron algunos de ustedes, en el caso Roy, está sirviendo como consultor a iglesias que están atravesando de pronto crisis mayores que otros. Y mi consejo sería el siguiente: sé que en el grupo hay pastores que pueden estar en una situación muy sensitiva y muy delicada. Y posiblemente están esta noche escuchando y están tomando notas, pero están muy por dentro, internalizando o preguntando, Señor, ¿cómo lo puedo hacer? El consejo hermoso del pastor Ricardo: conectarnos con Dios, el sentido de pertenencia al cuerpo. Pero esto no va a suceder si por un lado nosotros mismos no levantamos una bandera amarilla para acercarnos a otros y decirles, sabes, necesito que tú me ayudes. Eso habla acerca de un corazón sensible, de reconocer que no las sabemos todas y que las crisis asaltan a unos de forma mayor que a otros. Y por otro lado, nosotros que podemos tener cobertura o representación sobre otras vidas, hoy hablando con un pastor muy cercano, me dijo, sabes, hoy mi organización me llamó para recordarme las fechas de entrega de los diezmos y las ofrendas. Creo que el sentido de organización se eleva por el sentido de organismo, iglesia, cuerpo vivo. Y de una forma u otra esto genera un dolor, genera un sentido de realmente cómo yo voy a acercarme o levantar bandera amarilla cuando veo que mi organización está solamente enfocada en temas administrativos, de estructuras, de cumplimiento de metas y de números a fin de poder llenar nuestras estadísticas, pero nos separamos cada vez más. El sentido de la expresión que leí al inicio, parte de la consulta, es: no volví a la iglesia porque descubrí que las relaciones que pensaba que era fuerte realmente no fueron fuertes. No fueron fuertes porque en medio de mi necesidad nadie se acercó. En medio de mi dolor nadie vino a mí. Porque en muchas ocasiones vemos a las personas como sujetos u objetos para obtener algún tipo de beneficio en nuestro favor. Y creo que parte de lo que Dios está hablándonos a nosotros aquí, pastores, que tenemos nosotros algo de responsabilidad sobre otras vidas, es entender que este tiempo de sacudimiento, Dios lo ha permitido para que aquellas cosas que no son verdaderas, que no son permanentes, sean sacudidas de nuestras vidas. El egoísmo, la búsqueda de poder, el amor por las cosas en vez de las almas, en vez de a las personas. Esto va a requerir que haya un compromiso de ambas partes. Aquel que resiente y dice yo tengo una necesidad, y dos, nosotros poder también entender que si estamos en una mejor posición para ayudar, ministrar y levantar a otras personas, no permitamos que decidan cerrar, no permitamos que cuelguen los guantes, no permitamos que este tiempo que es pasajero, y te animo, pastor, este tiempo de pandemia va a finalizar porque las crisis no son permanentes, las crisis no son eternas, pero sí toca de nuestra parte, amados, aquellos que dirigen organizaciones, aquellos que dirigen concilios y ministerios y demás, amados, creo que el sentido principal es volver al corazón de Dios y en medio de tanto dolor, no solamente bendecir a los nuestros, sino también ahora con mayor intención y mayor acción, salir de nuestro entorno, que ya no es un entorno seguro porque no existe en términos de estructura, sino movilizarnos a los lugares donde está la gente en su gran necesidad. Por ahí voy, Roy, con lo que quiero decir y compartir del corazón. Gracias, muchas gracias. Y de verdad a los pastores que están aquí, que están en situaciones, nuestro ánimo y nuestras oraciones para ustedes y
por favor escríbanos si algo podemos hacer. Y déjenme hacer un anuncio comercial. Estamos queriendo afectar alrededor de 500 familias de pastores aquí en este país. Ya hemos movido algunas para ayudar a dar de comer a 500 familias de pastores. Hace 3 semanas movimos a varios pastores. Me encontré pastores comiendo mango y comiendo coco. No había nada más que comer. Queremos ayudar a iglesias con alimento a pastores. Queremos ayudar a iglesias a equiparlas para lo que va a ser la reapertura con los insumos sanitarios respectivos y también con base en el programa, en la expresión comercial que nuestra iglesia tiene, queremos ayudar con capital semilla para que algunas iglesias hagan sus emprendimientos financieros para que no tengan necesidad. Si alguien quiere sumarse, tiene bastantes ceros la iniciativa. Si alguien quiere decir, yo siembro, como dicen algunos ahora para usar la frase, sumémonos, podemos hacer la diferencia. Vea lo que dice aquí mi querida Ana Montevier desde Perú. Un abrazo, Anita. Acercarse y servir en ejemplo evangelizador al pueblo que sufre, que está enfermo, que busca al Dios real, al que nunca se encerró en 4 paredes, hablando del tema de la evangelización. Uciel dice, el avivamiento vendrá con manos extendidas en la necesidad, gracias. Roy Palavicini dice, la cristiandad, cada persona, entre paréntesis, debe sentirse y ser parte de la comunidad que le rodea. Ya que hermoso, un hermano acaba de hablar del ejemplo de Venezuela. Vamos a ver qué más. Mario Polanco dice, lo he expresado varias veces a los hermanos, si piensan que el día que Dios conceda que regresemos a congregarnos físicamente, haremos lo mismo, lamento decirles que no será así. Si es para volver a lo mismo, mejor no volvamos. No, mejor nos vamos a las calles y a los parques a predicar, etcétera, etcétera. Ahora sí, algo que tocó usted, Pastor Irán, para llegar a la última pregunta. Estando en un lugar público donde voy a hacer ejercicio, me dijo alguien, me hizo una pregunta directa. Usted es pastor, ¿verdad? Sí, eso dicen. Eso dicen. Le puedo hacer una pregunta. Dice, ¿qué hacía el tipo? Y me dice, ¿para qué quieren ustedes que abran los templos? Por la plata de la gente. Porque no tienen cómo mantener las familias. Ustedes quieren hacer cultos por plata. ¿Verdad que suena chocante lo que acaban de escuchar? ¿Verdad que uno dice, bueno, ¿cómo es? ¿Por qué el Señor no desciende fuego sobre este tipo y lo consume? Yo quería dejarle caer las pesas de 80 libras. No. Yo le dije, mira, lamento mucho la percepción que tienes de esto, pero no todos somos iguales. Y esto me lleva a la última pregunta. ¿Será acaso que hay que resignificar el templo? Y si no nos abren más, y si prohíben, por lo menos el pastor Ricardo, que estamos en un grupo aquí de líderes nacionales, nos han informado que se cree que aquí en Costa Rica hasta el mes de marzo, ¿verdad? Creen que ya nos van a dar el permiso de volver a tener la algarabía y volver a vivir el folclore nuestro hasta marzo. Y si no abren, y si no nos permiten abrir, ¿será acaso que esto que hablaba Jaime de lo de Constantino, tenemos que saber y descubrir que ya murió y que hay una nueva normalidad para la vida de la iglesia? Y esta es varios comentarios para que ustedes apunten. La otra cosa que me preocupa, y con el respeto a la gente de Costa Rica, yo soy parte de esto. Costa Rica tiene 4,000 y el resto de iglesias. Hacíamos alrededor de 2 cultos por semana. Seríamos hablando de 8,000 cultos, ¿verdad? 8,000 cultos. Si lo multiplicamos por 4, son 32,000 cultos mensuales. Si lo multiplicamos por el año, estamos hablando de 400 y el resto de 1,000 de cultos. En la mayoría, con todo respeto, cantamos lo mismo. Tenemos casi que el mismo formato. Alguien que preside la alabanza, la adoración, los anuncios, la prédica, la oración y todo el mundo para la casa. Bueno, importante la ofrenda. Entonces, y a ver, con todo respeto, en términos verificables, yo pregunto, en 10 años hemos celebrado 5 millones de cultos y Costa Rica cada día está más hundido en la injusticia, en el feminicidio. Hoy, y el pastor Ricardo, Mario Cortés, que están acá, pueden dar fe de esto. No sé si se dieron cuenta, el macabro asesinato de esta muchacha que acaban de encontrar, una muchacha que hace 6 meses se perdió de su casa, una persona de la comunidad la raptó. Han habido 6 meses de dolor para una familia
y hoy este tipo confiesa, y con mucho respeto a mis palabras tan crudas, que la violó, la mató y se cree que la desmembró y la tiró en un basurero. Mientras que la iglesia adora en un culto, las mujeres sufren en las casas y a veces sufren de manos de los mismos ministros. Mientras que la iglesia canta y consume las prédicas, los niños son abusados en las calles. Mientras que la iglesia levanta las manos para adorar, la gente está sufriendo violencia ya. Guatemala, con mucho respeto, países que han dicho y han celebrado tener gente cristiana en las curules políticas, terminamos en vergüenza por la corrupción que ha habido. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que resignificar el templo? ¿Deberá ser el templo la identidad única del ser y hacer iglesia? ¿O deberá ser el templo, lo que hagamos en el templo, la continuidad de otras actividades fuera de las cuatro paredes? Pastor Ricardo, empiezo con usted. A mí me parece que el templo, tomando las palabras de Jaime, ha sido, no podría saber si es una bendición o más bien una maldición. Pues lo primero que ocurrió fue que encerramos la visión de la iglesia en cuatro paredes. Lo segundo es que cambiamos la misión. La misión era ir y el templo nos hizo cambiar por venir. Vengan. Yo creo que si tenemos una localidad, debería de ser el centro de entrenamiento para la misión. Si yo mañana volviera a comenzar, porque primero me aplico lo que estoy diciendo a mí mismo. Yo debo reconocer y he reconocido delante de Dios que no lo he hecho bien. Y estoy listo para cambiar, para ser diferente. El arrepentimiento debe comenzar por nosotros. Y el templo no fue el diseño de Dios. Fue el diseño de Dios para el pueblo de Israel, pero no fue el diseño de Dios para la iglesia. En una discusión teológica con la mujer samaritana, Jesús dijo, no es ni en este lugar ni en otro. Dice, los verdaderos adoradores, porque el templo lo asociamos a la adoración. Y yo creo que la adoración va más allá de cantar. La adoración es la manifestación de la santidad de Dios en nuestros actos y deben ser visibles a la comunidad. Y es donde nos convertimos en esa sal que preserva y esa luz que alumbra. El mundo está en tinieblas porque hay ausencia de luz. Y todos los problemas sociales que ustedes han mencionado, ya a través de la misión hubieran sido resueltos. Pero sencillamente, durante 20 siglos, la iglesia ha deambulado desdichadamente para Dios. Esta es una ecuación donde Dios participa, pero también participa el hombre. Y como hombres hemos corrompido la visión de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que la vida de la iglesia no fue diseñada en una localidad, porque si no, la primera iglesia, la iglesia naciente, hubiera desaparecido en los primeros 2 siglos. Sin embargo, sobrevivió, avanzó, se desarrolló y hasta el día de hoy
Nosotros tenemos que aprender a hacer iglesia sin templos. Extraordinario. Yo creo que hicimos del templo nuestro hábitat, y es hora de que ese salero empiece a salir la sal de ese salero que llamamos templo. Pastora Noemí, por favor, sus aportes. Complementar solamente lo que el pastor Ricardo ha externado, que realmente coincido totalmente en este sentir. Por todos los años que he vivido, he estado dentro de un templo. Desde niña me llevó la abuela al templo y aprendí desde ese entonces a ser religiosa. Cuando era niña y no me aprendía los versos, me hincaban en el frente sobre corcholatas. Cuando fui joven, me retiré de la iglesia, del templo. Me retiré porque no creía en que un Dios en el que yo pensaba que era amor pudiera castigarme de esa manera. Con el paso de los años, ha sido muy difícil para mí, muy difícil por ser mujer, porque así me lo han dicho, porque eres mujer. Mi vida dentro de los templos ha sido muy difícil. Pero hoy quiero solo complementar el mensaje del pastor Ricardo. ¿Es el templo lo que define la iglesia? No. Es la iglesia que somos nosotros, que eres tú y que soy yo, la que define el rumbo que se debe seguir acorde a lo que Jesucristo nos ha enseñado. Es al revés. Es la iglesia soy yo. La iglesia soy yo en el lugar en donde me muevo, en el lugar donde trabajo, en el lugar donde vivo, en el lugar a donde acudo. Ahí es donde soy yo, la iglesia. Es la iglesia la que define, acorde a las necesidades de quienes nos rodean. Y aquí sí quiero hablar de algo muy especial. La iglesia inicia con el pastor. El pastor necesita que sus miembros sean realmente iglesia y que la iglesia ore por su pastor. Que la iglesia comprenda, que la iglesia confronte con amor, que la iglesia pueda realmente hacer un equipo de trabajo con el pastor y juntos ser esa sal, esa luz que alumbra. Pastor necesita reconocer que también necesita las oraciones de los miembros de la iglesia y de la gente de la comunidad. Tenemos que aprender a ser iglesia. No tenemos que aprender a ser asociados de un club que asiste a un templo, porque eso nos hemos convertido ahora en asociados de un club, en donde si llegamos a ese club y nos tratan mal, entonces nos retiramos porque no está acorde a lo que yo quiero. No es así. Es todo lo contrario. Es poder ser y hacer iglesia. Creo que esa es la resignificación de lo que tendría que ahora, a partir de ahora, darse. Y como lo comenta el pastor Ricardo, realmente uno a través de estos meses que llevamos nosotros, yo llevo 5 meses en casa, 5 meses en casa, he aprendido tantas cosas tan hermosas, de verdad, porque desde ahí puedo hablar con las hermanas que están mal, que necesitan un consejo, que necesitan una palabra, estoy más cerca de ellas que antes. Curiosamente, predicaba en el templo y ahora conozco más la problemática de los hermanos, la vida de los hermanos.
yo la verdad estoy feliz de poder estar así, de poder tener más cercanía con la gente, pero sí quiero decir que necesitamos ser iglesia y hacer iglesia. Iglesia. El templo es una cosa, la iglesia lo eres tú y la iglesia lo soy yo. Creo que ese es el punto que tendremos que reconsiderar. Gracias, hermana Noemí, y muchas gracias por abrir su corazón. Sé que no es fácil, es una contrapropuesta al mismo evangelio, que todavía la mujer luche en ciertas estructuras porque se le dé el lugar que el mismo reino de Dios le ha dado. Así es que Dios te siga usando en los escenarios donde estás, y qué dicha que todo ese sufrimiento que pasaste ahí atrás lo estás usando hoy como una referencia para ser la mujer de Dios que estás haciendo en tu organización, en los diferentes lugares donde Dios te usa. Muchas gracias. Pastor Jaime. Gracias. Ya casi estamos llegando al cierre, así es que se nos ha ido 1 hora y media casi. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Roy, por este espacio sagrado con los colegas invitados que han estado hablando, pero con cada uno de las 80 personas que están aquí sumándose en el Zoom y los que están siguiéndote en el Facebook. Tal vez 2 cosas nomás rápidas. Una de ellas es que debemos entender que ya somos seres híbridos. Los aparatos tecnológicos ya son parte de nosotros y debemos entender eso para poder fluir las ideas y las ocurrencias, los riesgos que querramos tomar usando estos aparatos tecnológicos, porque no solo yo soy el que uso el teléfono, todo el mundo usa el teléfono y es parte de la vida. No puedes vivir sin el teléfono. Hay gente que pierde el teléfono y por unos minutos y les falta el aire. O sea, somos seres híbridos. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que usar eso a favor del establecimiento del reino. Y como mi palabra final, dejarles a ustedes es que estuve tratando de indagar un poco acerca de cómo respondieron los creyentes en los Estados Unidos para la pandemia de influenza de 1918. Y encontré algunas anotaciones que lo estaba dando especialmente la Christian Science Monitor, una publicación de ese tiempo, y estaba hablando acerca de la generosidad de los creyentes, del riesgo que tomaban para entregarse a otros, del modo como sembraban esperanza y coraje en las personas. Incluso algunos tuvieron unos riesgos mucho mayores y no se enfermaron. Con esto no quiero decir que hay que hacer eso, pero quiero decir esto. ¿Qué queremos nosotros como iglesia del 2020 que escriban de nosotros y que en 100 años puedan leer lo que hicimos? Pastor Irán. Cuando pensamos en iglesia, bíblicamente, la Biblia nos enseña aquel cuerpo de creyentes santos de Dios llamados hacia Dios con una misión en el mundo. Dios establece su iglesia, Jesús la edifica y el Espíritu Santo es quien la dirige. Y en ninguna de las menciones acerca de la iglesia en el Nuevo Testamento se hace referencia a templos físicos. Y siempre habla acerca de algunas características que la describía ella. Habla de la iglesia militante y victoriosa, habla de una iglesia unida, habla de una iglesia que tiene las llaves del reino y habla también de una cualidad que es una iglesia gloriosa. Y dentro de una de las descripciones de iglesia militante y victoriosa en la respuesta de Jesús a la confesión de Pedro, cuando declara sobre la verdad establecida, habla que las puertas del Hades no iban a prevalecer sobre la iglesia del Señor. Y esto habla de una cualidad de iglesia que camina, que avanza, y que de ninguna forma la contrariedad, el enemigo mismo iba a prevalecer.
Y no es una visión de que la iglesia está soportando los embates del Hades, no, sino que es la visión que es la iglesia avanzando y el Hades no puede resistir al avance de la iglesia. Y sobre esa promesa vino poder para llevar transformación, y esa transformación se tiene que evidenciar en los entornos y lugares donde la iglesia se mueve. Hemos estado encerrados en las cuatro paredes y hemos visto, como menciona Roy, que los números rojos en nuestras sociedades siguen en aumento. Y de una forma u otra, la iglesia se ha vuelto monotemática porque solamente levanta su voz para temas de ideología de género, para temas de homosexualidad, para temas de aborto, pero la iglesia guarda silencio para temas de corrupción. Y dentro del contexto de COVID ha habido un sinnúmero de actos de corrupción por parte de los gobiernos y la iglesia no ha dicho nada. Y eso todo lo resiente la población y luego dicen lo que mencionas. ¿Será que solamente requieren que las iglesias se abran para efectos financieros? ¿Por qué no levantan la voz y que se escuche sobre las múltiples necesidades que hay en medio de las sociedades? Por eso, la idea es esta. Si nosotros vamos a volver a los templos para hacer exactamente lo mismo que hemos venido haciendo los últimos 25 años como iglesia del Señor, creo que el Señor se va a oponer que la iglesia vuelva exactamente a su misma condición. Por eso nos está sacudiendo, nos está llevando a lugares donde antes no íbamos. Estamos entendiendo la necesidad de otras personas. Y cuando se habla de influencia o presencia, que se habló de la iglesia, más allá de escribirlo en una visión y misión en la pared de una iglesia, es preguntarnos nosotros, nuestra iglesia está llevando transformación, está llevando vida, está alumbrando, y sobre la promesa de la naturaleza de la iglesia, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, mis queridos hermanos, la iglesia va a llegar a lugares, puertas, lugares de influencia, donde se toman decisiones para llevar transformación a nuestras sociedades. Cierro con esto. Si vamos a regresar a hacer exactamente lo mismo, girar templocéntricamente, y el punto es la pregunta, que estamos totalmente conectados en el espíritu, y he escrito lo mismo, somos edificio versus naturaleza misional, vienen a nosotros, eso es templo, o nosotros vamos a ellos, donde quedó el ir y hacer discípulos. Por lo digo, repito, tiempos de sacudimiento ha llegado a las naciones, el Señor está hablando, su voz que se escuche por encima del ruido de la pandemia. Dios está hablando alto y claro a su iglesia. Mi oración, amados, es que tengamos un corazón sensible, oídos sensibles para oír lo que el Señor nos está hablando y hacia dónde Él quiere llevar a su iglesia, no nuestra, su iglesia, esa iglesia gloriosa que Él está preparando para ser presentada sin mancha y sin arruga. Amén. Gracias. Y un fenómeno que ha producido la pandemia lo explica bien Tania Tames de México. Dice mi querida, dice, esta pandemia, además de que nos obliga a ser comunidad sin un edificio, me parece que también nos ha hecho empezar empezar con la familia, porque ahora es cuando la familia se ha reunido para celebrar un culto, nos ha unido para orar como familia. Realmente la iglesia volvió a la casa. En este cierre, la última pregunta, y yo le animo a todos los pastores, a la gente que está aquí, revisemos Isaías 1, revisemos Amós capítulo 5, vayamos a Miqueas capítulo 6. Hermanos y hermanas, en un momento dado Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta, señores, estoy hastiado de sus celebraciones litúrgicas. ¿Sabe qué pasa cuando oran? Me tapo los oídos, yo no quiero ni escucharlos. Me es abomitivo, dice el original, abomitivo, todos sus cantos, sus celebraciones. Suena groserísimo. Y alguien puede decir, a ver, Dios, usted mismo estableció la liturgia y ahora dice que estás cansado del culto. Y es que en esta frase la hemos acuñado. Todo acto litúrgico desvinculado de la justicia, la compasión y el amor a la gente en necesidad
es un acto de abominación para Dios. Todo acto litúrgico desvinculado de la justicia, la compasión y el amor es un acto, es abominación para Dios. Lo dijo el pastor Irán, y creo que los cuatro comulgan esto. Si vamos a volver al templo para volver a hacer exactamente lo mismo, mejor que nos dejen en las calles, mejor que nos dejen en el vecindario, mejor que nos vuelvan a esos lugares. El pastor Ricardo Castillo ha hecho una aseveración de la cual acuño con toda fe, igual para mí. Si tuviéramos que empezar, haríamos las cosas diferentes, definitivamente. Pero bueno, por aquí dicen que mientras hay vida, hay esperanza. Jorge Cerrito dice, leyendo en Lamentaciones capítulo 1 al 3, Jeremías denuncia que el pecado hizo que Jerusalén fue juzgada y avergonzada y destruida por su soberbia y pecado, que la iglesia despierte y viva en santidad para afectar a la comunidad. Y la mejor santidad es aquella que tiene que ver en la manera en que me expongo a los demás para ser cambiado por los demás. Gente linda, mire, se nos fue el tiempo. Hora y media de conversación. Aquí están todos los chats, la gente ha escrito lindísimas cosas. Muchísimas gracias. Si a usted le interesa seguir siendo parte de estas conferencias, de este perfil y otras, por favor escríbanos. Ahí lo voy a dejar una vez más. Nos gustaría integrarle a un grupo en donde no le enviamos mensajes ni lo saturamos, pero sí queremos que esté conectado con nosotros. Escuchamos varias voces. Por ejemplo, antes de darle lugar a mis hermanos para que den su salutación final, este próximo miércoles 4 de la tarde vamos a hablar acerca de algo que hemos titulado La vacuna del COVID, mitos y verdades. Me llama un pastor y me dice, Roy, ayúdeme porque me están diciendo que la vacuna va a salir y que viene con un chip integrado y que Donald Trump nos va a estar controlando y que lo está financiando Bill Gates. Hay tantos mitos alrededor de esto. Si a usted le interesa escuchar la voz de la ciencia y también con bases bíblicas con relación a esto, el miércoles a las 4 de la tarde lo esperamos en la comunidad virtual. Ha sido realmente refrescante. Han roto mis propias expectativas de esta videoconferencia de esta tarde. Sé que los que hemos participado, casi 110 personas están acá. Gracias en las plataformas, demás. Muchas gracias. Pastora Noemí, por favor, denos sus palabras finales y déjeme decirle que la puerta queda abierta para usted como para los otros tres, abierta en la comunidad virtual de servidores. Y antes, el pastor Juan Sarmiento, que era el que aparecía en la publicidad, un amigo que amo muchísimo, se está moviendo y tuvo una situación a última hora y me dice, Roy, con mucha pena no voy a estar, pero Jaime, gracias. Gracias, querido, por haber hecho, de verdad que has cubierto extraordinariamente el espacio. Hermana Noemí, por favor. Pues agradecer primeramente a Dios, desde luego, por todas las bendiciones y esta extraordinaria bendición de poder conocerles, de poder escucharles a través de estas plataformas. Hoy estoy sumamente bendecida. Llevo muchas cosas anotadas y para mi propio aprendizaje ha sido para mí una bendición el poder haber estado aquí y quiero decirte nada más, querido pastor, querida pastora, no estás solo, no estás sola, Dios te ama de una manera impresionante, ahí está respaldando tu ministerio, confrontándote para que vayas adelante, para que dejes lo que tengas que dejar y para que actúes como tengas que actuar conforme a su voluntad. Estamos para servir. Por ahí el pastor Tomás, que tuvo la intención de invitarnos, de estar aquí, ahí tiene mis datos, Pastor Roy, ahí tiene mis datos. Si requieren de algo de México, con muchísimo gusto, aquí estamos para servirles y será de verdad de una gran alegría el poder volver a saludarles o verles o conocerles. Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias, pastora Noemí. Jaime. Gracias, Roy. Y este ha sido un tiempo bien especial para mí. Estoy bastante tocado, impactado por haber creado este espacio, Roy, pero también
por la calidad de tus invitados, por la sencillez, por la sensibilidad de ellos. No tengo palabras para agradecerte porque esta reunión ha sido una bendición para mí y yo espero que haya sido una bendición tanto para ti, Roy, como para toda nuestra gente que están conectados en este momento. Gracias. Gracias, querido Jaime. Pastor Irán. Sí, amados, yo estoy bien, también conmovido por la manera en que el Señor nos ha guiado y ha estado dirigiendo toda esta sesión. Y si pudiese parafrasear Jeremías 6:16, en un llamado a volver a la senda antigua. Creo que hoy hemos hablado y se han puesto elementos fundamentales de la misión de la iglesia. Y de una forma u otra, el Señor diciéndonos, quiero que regresen a mis bases fundamentales. ¿Cuál es mi iglesia? ¿Quién es mi iglesia? Y que haya en nosotros, no la respuesta que aparece en Jeremías, donde se le invitó y dijeron, no andaremos, sino que nosotros, todos los que estamos aquí, podamos decirle, Señor, de todo corazón, te pedimos perdón si nos hemos desviado del sentido y el propósito de la vida y la misión de la iglesia. Y de corazón te decimos, Señor, andaremos, seremos la iglesia que nos has llamado a ser, donde tú eres la cabeza y nosotros somos parte del cuerpo glorioso del Señor. Amados pastores, mis respetos, mis oraciones para con ustedes. Adelante en el Señor. Amén. Gracias, querido, gracias. Pastor Ricardo, por favor, sus palabras finales. Roy, agradecerte enormemente por darme la oportunidad de compartir con mis compañeros y compañeras en la obra del Señor. Aunque dirijo una denominación, quiero decirles que no somos denominacionalistas y nosotros tenemos todos los recursos a la disposición de ustedes. Si mis recursos le pueden servir a usted para ser mejor, son suyos. Estamos para servirles. Nosotros queremos lavar los pies de los santos y queremos decirles que nosotros estamos para servirles. Y lo último que quisiera decir es que la iglesia, la eclesía, los llamados hacia afuera, debe recuperar el carácter compasivo, querigmático, profético y apostólico. Debemos recuperar el carácter de la iglesia. Debemos recuperar el ADN de la iglesia. La iglesia va más allá de un edificio o de la fama de una iglesia X icónica. La iglesia es la comunidad de fe que se levanta en cualquier lugar para honrar y glorificar a Jesucristo a través de la misión. Que Dios los bendiga y les amamos. Un abrazo a todos. Su virtual. Gracias, de verdad que estoy emocionado. Estoy emocionado. Cumplamos la oración de Jesús en Juan 17. Pastor, pastora, hermanos, unámonos. Tienen mi invitación, de verdad. Vengan, díganme, escríbanme, tomemos café, participemos en encuentros como este, hagamos algo, que nuestra unidad sea la mejor proclamación de esa danza trinitaria de armonía y amor íntimo de la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, pastora Noemí, gracias, mi querido Jaime, gracias, Irán, gracias, pastor Ricardo, gracias a todos y todas los que nos han acompañado en esta conferencia estelar de Comunidad Virtual de Servidores. Reciban un caluroso, bueno, no tan caluroso, saludo aquí desde las faldas del volcán Poás, Raijanes de Alajuela, Comunidad Cristiana Shalom. Es un honor servirles. Si quieres ser parte, por favor, escríbanos. ¿Les parece si oramos? Vamos a orar, por favor. Señor, gracias por esta maravillosa, refrescante, inspiradora conferencia que hemos tenido. Señor,
cuando ponías en el corazón del equipo, la mesa pastoral, el hablar de esto, Señor. Y hoy al verlo, Señor, plasmado acá y la forma tan rica en la que nos has hablado, Señor, te damos gracias por habernos permitido servir. Señor, oro por la pastoral de Latinoamérica, que hay varios países representados. Oro, Señor, para que vengan fuerzas, para que venga ánimo, para que venga consuelo a nuestros colegas en los diferentes lugares donde están. Pero también oro, Señor, para que estos principios, y los leo para todos, que volvamos a reconectarnos contigo como la esencia de nuestro llamado, que tengamos la capacidad de renovarnos a nosotros mismos, que practiquemos la unidad, que salgamos de estos lugares cúlticos ahora que no estamos en ellos y contextualicemos nuestra misión leyendo de manera profética y relevante la comunidad donde estamos. Señor, que tengamos tiempo para aprender y reaprender, Señor, en virtud de lo que hoy está pasando. Señor, que tengamos la capacidad de reenfocarnos en ese imperativo misional, anunciar las virtudes del evangelio, de las buenas nuevas y hacer discípulos, Señor. Entendemos que la misión se cumple en el poder del Espíritu Santo y oramos acá en comunidad para que a través del acompañamiento de tu palabra, del espíritu comunitario de unos con otros, Señor, y en el poder de tu espíritu, Señor, podamos ser efectivos y ser efectivamente la sal y la luz que tú esperas que seamos en nuestros espacios, en nuestros contextos, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, sigue usando la comunidad virtual de servidores para traer de manera de gracia a toda la pastoral estos recursos que a todos nos bendigan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta conferencia está grabada, la vamos a editar un poquito y la vamos a subir a la página web y va a quedar en el grupo de WhatsApp que tenemos. Que Dios les bendiga a todos, de verdad, qué alegría tenerles. Gracias, gracias a todos. Abrazos virtuales, que Dios les bendiga a todos. Gracias, Noemí, gracias, Jaime, gracias, Irán, gracias, Pastor Ricardo. Lo espero con un yodito aquí en la montaña. Gracias a todos, feliz noche, que Dios les bendiga. Amén.